máximo representante de la literatura fantástica. Publicado por primera vez en 1845, el poema combina de manera extraordinaria el universo simbólico de lo misterioso y extraño con un gran sentido rítmico y musical del lenguaje poético. El poema El Cuervo parte de un tópico literario común, la muerte de la mujer amada, Leonora. Con este tópico como referencia, la cuestión fundamental parece girar en torno a la muerte como destino inexorable, o sea, a su propia aceptación. Referente un poco a lo que es el resumen del poema El Cuervo, es un hombre que inicialmente está sentado en su estudio durante una noche misteriosa, desconsolado por la muerte de su mujer, Leonora, ha hallado refugio en la lectura. Una serie de señales le hacen advertir una presencia. Tras varias comprobaciones inútiles, abre su ventana y por última vez ve un cuervo, el cual entra a la habitación y se posa en el busto sobre el dintel de la puerta. Ante el extraño evento, el hombre, meditabundo y sin esperar respuesta alguna, pregunta su nombre. El cuervo le responde: jamás. La respuesta lógicamente desencaja al sujeto, que elabora toda clase de elucubraciones para explicar el fantástico episodio. ¿Será acaso que apenas repite lo que aprendió en el antiguo amo o es profeta de lo misterioso? Anhelando noticias reconfortantes sobre su amada, le pregunta: ¿podrá volver a verla, aunque sea en un mundo de los difuntos? La respuesta es la misma: jamás. Desesperado, el hombre intenta deshacerse del cuervo, pero este se ha instalado para siempre sobre el dintel de la puerta para recordarle su inexorable destino. El poema de Edgar Allan Poe nos remite a la angustia tormentosa del sujeto frente a la muerte inexorable. Ante esto, nos preguntamos: ¿de qué manera Poe logra o consigue representar estas ideas? ¿Cuál es la estructura de la obra? ¿En qué estilo literario se enmarca? ¿Qué interpretación podemos darle? Desde el punto de vista formal, el poema El Cuervo, o The Raven en inglés, la estructura en 18 estrofas. Estas, a su vez, se forman por 6 versos octométricos, trocaicos u 8 tróqueos. En la lengua inglesa, un troqueo es un pie compuesto de una sílaba tónica seguida de una sílaba átona, a fin de dar al poema ritmo y musicalidad. Mejor que entender esto conceptualmente es escuchar brevemente un fragmento y sentir el ritmo con el siguiente texto, ¿sí?, propiamente de Allan Poe. Los troqueos cumplen una función en el texto, acentúan la atmósfera progresivamente angustiante y desesperante que nos hace percibir el estado del sujeto poético mediante el ritmo. Junto a esto, la rima del poema en inglés se construye de la siguiente manera, con terminaciones A, B, C, B, B, B. Eventualmente acude la misma forma A, B, C, 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 B, B, B. Con estos recursos de ritmo y entonación, Poe logra construir uno de los textos poéticos más aclamados de la historia a causa de su musicalidad. El Cuervo responde a la estética de la literatura fantástica. En el libro Introducción a la literatura fantástica, el autor Stefan Torovov afirma que lo fantástico es la vacilación que experimenta un ser que solo conoce las leyes naturales ante un acontecimiento al parecer sobrenatural.
Algo semejante ocurre en el poema El Cuervo, dentro de la escena convencional, como la de un hombre en duelo que lee en su estudio: "Has entrado un cuervo parlante". En lugar de reaccionar aterrorizado, la reacción del hombre es avivante, o al menos lo es el flujo de su pensamiento. El hombre se pregunta: ¿será el cuervo amaestrado o será mensajero del más allá? Esta duda entre lo racional y lo extraño es un rasgo característico de la literatura fantástica. Tal rasgo lo acentúa un hecho fundamental: la narración no resuelve la ambivalencia en el lector, sino que la deja abierta. El lector puede hacerse las mismas preguntas que el sujeto lírico. También podría preguntarse si la escena no ha sido más que un fruto de la imaginación del personaje narrador. Sin embargo, ninguna explicación importa. Sea de modo o del otro, un hombre desesperado yace oprimido ante el destino inexorable de la soledad, la locura y la muerte. Referente a las características del personaje narrador, debemos considerar también la juventud del personaje enfermo y su condición de estudiante. El autor quiere retratar la intensidad de un amor joven y apasionado, como es propio en aquellas edades. Este contraste refuerza la idea de la muerte como cruel demoledora de sueños, como fuerza imbatible que irónicamente frustra cualquier convicción humana, por intensa que sea. El carácter estudioso del personaje no solo permite destacar el contraste entre racionalidad y la locura, también permite poner en su boca las referencias simbólicas para interpretar el texto que, de otro modo, tendrían que haber sido introducidos por un narrador omnisciente. La noche como episodio de angustias, podemos construir el significado o sentido del poema El Cuervo a partir de un análisis de su universo simbólico. Parte de la grandeza de este poema radica en el entramado de símbolos que teje el escritor. A través de ellos y de sus relaciones, Edgar Allan Poe logra construir una atmósfera cargada de tensión, de misterio y de ambivalencia. Hablamos en particular del cuervo, del busto de Palas Atenea y de la puerta. Otros elementos de valor simbólico también están presentes: la noche invernal de diciembre, la oscuridad, los colores, los ruidos inesperados. La escena transcurre de noche en una atmósfera oscura y nocturna que asociamos al silencio, la quietud y el descanso, pero también al misterio, a la revelación del mundo interior. Y con esta atmósfera el escritor nos anuncia un estado de ánimo, significado por el desasiego y de un amante en duelo. La noche es el lugar de los temores y del delirio, de las angustias del insomnio. El orden de las cosas en el espacio físico descrito destacan la puerta en el blanco busto de Palas Atenea que corona su dintel. El busto podría estar sobre la mesa o una cómoda, pero el escritor ha decidido ubicarlo sobre la puerta. Desde el punto de vista simbólico, las puertas representan los procesos de transición o de paso de un estado a otro, indistintamente de que sea un estado superior o inferior. Palas Atenea es una de las principales diosas del panteón griego, es el símbolo de la sabiduría y por lo tanto se le asocia a la razón. También es la diosa de la guerra. Su presencia no es causal. Desde la puerta, la diosa de la razón y la sabiduría gobierna la habitación y controla la transición a otro universo, a otro estado. Una extraña amenaza el orden,
O sea, que la propia jerarquía cambia cuando el personaje narrador abre la ventana al mundo exterior, la noche misteriosa, da paso al cuervo y decide entablar conversación con este. ¿A qué viene un cuervo? ¿Por qué el escritor ha elegido esta ave y no una lechuza, por ejemplo? El cuervo es un ave de plumaje negro que come lombrices, insectos, semillas y otros tipos de cositas pequeñas. Se le conoce también por ser inteligente y por andar casi siempre en grupo. Por la alimentación carroñera, los cuervos son considerados como mediadores entre la vida y la muerte. Su color negro se relaciona con la impureza y especialmente cuando aparecen solos, se los considera portadores de mal presagio. En la batalla entre la razón y la locura, internamente el narrador se divide entre la necesidad de olvidar a Leonora y la falta de voluntad para hacerlo. Al ver al cuervo, el personaje narrador recuerda su significado como mensajero de la región plutónica, es decir, mensajero del Hades, del inframundo de los muertos. La extraña presencia de este inesperado plumífero parlante desata su temor interior. El ave se planta sobre el busto de Palas Atenea. La primera imagen que nos transmite es sensorial. El color negro del ave contrasta el blanco del busto. La oscuridad pretende imponerse sobre la luz. La batalla comienza en realidad cuando esta batalla entre la razón y la locura, entre la sabiduría y el mundo oscuro y entre la vida y la muerte. La palabra más importante, o una de ellas, es el jamás. Cuando el cuervo se posa sobre Atenea, un nuevo dominio se ha establecido en un pequeño universo del personaje narrador. Sobre la razón se ha impuesto lo temorizante, el mal presagio, el ser solitario, el que obsesiva y compulsivamente repite una y otra vez más, jamás o nunca más. El amante no logra sacar el cuervo de la habitación, pero tampoco se ha retirado de ella. No ha aceptado la invitación o el convite de Palas Atenea. Al quedarse, sin embargo, ha hecho otro tránsito, ha aceptado el designio del mensajero del Averno. Totalmente dominado por un nuevo custodio de la puerta, el personaje sucumbe al poder de su misterio, a la eficacia de la palabra condenatoria, jamás. La palabra inglesa, nevermore, que quiere decir jamás o nunca más, dependiendo de traducción, condensa el sentido final del texto. Son expresiones que representan la negación de toda esperanza. Son repetidas insistentemente por el cuervo, incapaz de decir nada más. No puede, no quiere. Eso no importa. Lo que importa es que la palabra está allí, cargado de todo su peso descomunal, su peso anulador. Referente al significado del poema El Cuervo, la palabra jamás, declamada con tal insistencia, no solo niega un posible reencuentro entre el alma de Leonor y la del personaje narrador, también niega cualquier esperanza para la vida de este. No hay consuelo, no hay alternativa, no hay razón que pueda con la desesperanza cuando el alma sucumbe ante el terror, cuando la mente transita por los caminos de la angustia. Es el camino que dirige a la propia locura. La respuesta repetitiva del cuervo a cada pregunta, a cada cuestión, es la peor de todas las respuestas. Es la que dice que nada resuelve. ¿Será acaso el ritornello de un hombre que cede paso a la locura? ¿Será acaso un verdadero augurio de la eterna soledad?
solo sabemos que el amante se ha perdido en el abismo del dolor. Poe nos deja sentir el peso dramático de la muerte sobre la voluntad humana. No hay juventud ni amor que valgan cuando la muerte imponente dicta su sentencia. El cuervo nos recuerda el camino inexorable que desatan nuestras más angustiantes cavilaciones, la propia muerte, que no es otra cosa que el camino del olvido. Referente y actualizando un poco más a nivel versiones célebres y también de películas. Desde su primera aparición, El Cuervo se convirtió en una de las obras más importantes e influyentes de la era moderna, razón por la cual se han hecho numerosas versiones. Entre algunas de ellas, más célebres, podemos mencionar la película El Cuervo de 1935, dirigida por Lew Landress y protagonizada por Bela Lugosi y Boris Karloff. La película del Cuervo de 1963, el del director Roger Corman, contó con la participación de los actores Vincent Price, Boris Karloff y Jack Nicholson. Y una de las más recientes y muy divertidas también, justamente la parodia de Los Simpson. Esta parodia de Los Simpson ha ganado gran popularidad y merece un pequeño comentario. La parodia formó parte del tercer episodio de la segunda temporada, transmitida en el año 1990, en el marco famoso del especial de Halloween, La Casita del Horror. La historia es introducida por Lisa, quien lee a sus hermanos los primeros versos del poema. El amante en duelo es interpretado por Homero Simpson, Leonor es representada por Marge, y como nota hilarante, el cuervo es representado por Bart Simpson. Y para concluir este episodio, terminamos con la célebre frase que justamente coloca el propio autor, Alan Poe: jamás, o nunca más, o nevermore, el cuervo.